Hola a todos, muchas gracias por continuar con nosotros en Cristo Lovers. En esta ocasión vamos a estar aprendiendo acerca de el apóstol Felipe. Así que quédense con nosotros y comenzamos. Felipe fue uno de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Él era también de la ciudad de Betsaida. Según la historia, Felipe era un pescador antes de poder formar parte de los 12 discípulos. Y otra característica es que Felipe fue uno de los primeros discípulos que Jesús llamó para que pudiera formar parte de su ministerio. Y ante esto quiero que vayamos al libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 43, dice lo siguiente: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Entonces Felipe fue uno de los primeros discípulos que conoció a nuestro Señor Jesucristo. Según la Biblia, en el orden que los narra, Felipe es el número 5. Otra característica de Felipe es que era una persona muy estudiosa. Él leía las profecías, leía el Pentateuco para poder saber lo que Dios decía a través de sus leyes. Y quiero que vayamos siempre en el libro de Juan, en el capítulo 1, pero esta vez en el versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces lo que Felipe estaba realizando aquí era afirmar que Jesús era el Mesías. Entonces, de esta forma nosotros podemos deducir de que Felipe era una persona que leía las Escrituras y las interpretaba, porque él hace referencia a la ley y hace referencia a Moisés. Otra característica acerca de Felipe es que él tenía una actitud bastante crítica. Y para esto vamos a ir al libro de Juan, siempre en el capítulo 6, del versículo 2 en adelante. Y me gustaría leerles. Dice: y les seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces aquí nosotros vemos una conversación entre Jesús y Felipe. Muchísima gente, había que darles de comer y Jesús le dice: bueno, ¿qué vamos a hacer para darles de comer, Felipe? ¿Verdad? Y entonces Felipe se queda así como que, ¿qué vamos a hacer si solo tenemos 200 denarios? No tenemos nada más que poder ofrecerles. Entonces, ¿por qué me haces esa pregunta a mí, verdad? Y aunque Jesús dice allí en el versículo que lo hacía para poder probar a Felipe. Otra característica es que Felipe junto a Andrés eran los únicos dos que tenían nombres griegos. Dentro de los hechos importantes que Felipe realizó y que están registrados en las Escrituras es que Felipe le predicó de Jesús a Natanael. Siempre en el capítulo 1 de Juan, del versículo 45, nosotros podemos encontrar la historia y me gustaría leerles algunos versículos. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Entonces, lo importante acá es que cuando Felipe se dio cuenta acerca de quién era Jesús, vio a Natanael y fue hacia Natanael y comenzó a predicarle de Jesús a Natanael y le dijo: hemos encontrado de quien habla Moisés, de quien hablan los profetas, el Mesías. Y Natanael, todavía incrédulo, no creía. Entonces Felipe le hace la invitación: ven y ve. Y Natanael fue.
Otro de los hechos importantes acerca de Felipe es que él le dijo a Jesús que le mostrará al Padre. En el libro de Juan, siempre en el capítulo 14, podemos encontrar esa pequeña historia. El capítulo 14 del versículo 8 en adelante. Del versículo 8 en adelante. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, esto le dice Jesús a Felipe, porque Felipe estaba ahí. Sí, Jesús, estás hablando del Padre, estás hablando que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida, pero queremos conocer al Padre. Entonces Jesús ahí se da a revelar y Él dice que Él y el Padre son uno. Otro hecho importante acerca de Felipe es que después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, Él fue a Frigia, lo que es actualmente conocido como Turquía, y comenzó a predicar el Evangelio en toda la región. ¿Qué cosas dijo Jesús acerca de Felipe? Bueno, en realidad no están registradas muchísimas cosas dentro de las Escrituras, pero las únicas palabras que podemos encontrar es lo que Jesús le dijo a Felipe: ¿acaso no me has visto a mí? ¿No ves que yo y el Padre uno somos? Fueron las únicas palabras que Jesús dijo directamente a Felipe. Y la otra sería cuando Jesús estaba probando la fe de Felipe, cuando le preguntó sobre cómo iban a hacer para alimentar a las personas. Con respecto a la muerte de Felipe, se dice de que él fue apedreado, y como no murió apedreado, lo terminaron crucificando en Frigia, lo que es el actual Turquía, y lo crucificaron por predicar el Evangelio. Él murió aproximadamente a los 87 años. ¿Qué podemos aprender con respecto a la vida de Felipe? Bueno, primero, de que él conoció a Jesús y comenzó a predicar de Jesús para poder traer a otros hacia Jesús. Es algo que nosotros tenemos que hacer: predicar el Evangelio, dar a conocer a Jesús y llamar a la gente para que ellos puedan conocer quién es Jesús, y hacerles el mismo comentario que Felipe dijo: ven y ve. Y número 2, Dios usa nuestras preguntas para poder enseñarnos. Así que si tú tienes preguntas hacia Dios, Dios te va a enseñar muchísimas cosas a través de ella. Número 3, tenemos que predicar el Evangelio. No importa a dónde el Señor nos lleve, tenemos que hacerlo en cualquier lugar, y no importando si por ello tengamos que morir. La pregunta es: ¿estarías dispuesto a hacer lo mismo? Si consideras que este video es de mucha importancia para que otros puedan conocer acerca de la vida de los 12 apóstoles, te invito para que puedas darle me gusta, activar la campanita y compartir el video con tus amigos. Y pues sin más, mi nombre es Jaime Urrutia. Que el Señor te bendiga.